Cuando hablamos de azúcar, no siempre nos referimos al azúcar de mesa, también llamada sacarosa, o al azúcar en la sangre, a la glucosa en la sangre. Este término usualmente se usa también para referirse a los carbohidratos, aquellos que están presentes de forma natural en frutas, verduras y granos integrales, además de los que se añaden en los productos procesados, los alimentos que consumimos. Cuando los consumimos, el cuerpo descompone todos estos carbohidratos a sus formas más simples, por ejemplo, la glucosa, que entonces se absorbe en el intestino. Aunque el cuerpo necesita glucosa como fuente de energía, y esto es especialmente importante para órganos vitales como por ejemplo el cerebro y los glóbulos rojos, el peligro surge cuando consumimos azúcar en exceso. El consumo excesivo de azúcar puede tener consecuencias devastadoras para la salud, entre ellas un mayor riesgo de cáncer. Hay evidencia científica que señala que el azúcar en exceso está relacionado con un incremento de los casos de cáncer de mama, y este es uno de los más en los que más se nota el incremento, pero también hay estudios que lo asocian con el cáncer de colon y el de páncreas. Aunque no todos los estudios coinciden, hay algo claro: el exceso de azúcares añadidos aumenta la obesidad, la diabetes y otros problemas metabólicos, creando así un entorno peligroso que favorece el desarrollo de tumores. ¿Por qué sucede esto? Bueno, según la literatura científica hay varios mecanismos biológicos implicados. Por ejemplo, el primero, resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, que es algo común, por ejemplo, cuando hay obesidad y también en la diabetes tipo 2, lo que sucede es que la glucosa no entra eficientemente en las células y por ende se acumula en la sangre. Para compensar, el cuerpo o el páncreas específicamente produce más insulina, la hormona que facilita la captación de glucosa, pero también esta hormona promueve el crecimiento celular. En niveles elevados, entonces, la insulina estimula la proliferación de células, incluidas las cancerígenas. Además, en muchos tipos de cáncer, las células tumorales son más sensibles a estas señales de crecimiento y de supervivencia enviadas por la insulina, lo que favorece entonces su desarrollo. Número 2, el estrés oxidativo. El exceso de glucosa sobrecarga las mitocondrias o el trabajo de las mitocondrias, y esto genera un exceso de especies reactivas del oxígeno, como por ejemplo el ion superóxido y el peróxido de hidrógeno. Además, la glucosa no procesada correctamente activa vías metabólicas que son dañinas y que también aumentan la producción de radicales libres. Número 3, la inflamación crónica. Cuando el azúcar y el estrés oxidativo dañan las células, entonces el sistema inmunológico responde liberando moléculas proinflamatorias como las citoquinas, por ejemplo la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esta inflamación crónica daña el ADN también y fomenta mutaciones que favorecen el crecimiento tumoral. Además, la inflamación crónica también promueve la división celular acelerada y debilita el sistema inmunológico, permitiendo que estas células anormales se multipliquen sin control. El cuarto mecanismo por el que el exceso de azúcar puede aumentar la proliferación de células cancerígenas es conocido como el efecto Warburg, en honor al bioquímico que lo descubrió. Según este proceso, se plantea que a diferencia de las células normales que obtienen la energía de manera eficiente mediante un proceso bioquímico conocido como fosforilación oxidativa, las células cancerosas utilizan un proceso menos eficiente pero más rápido que se conoce como glucólisis aeróbica. Esto le permite consumir enormes cantidades de glucosa para generar energía y los materiales necesarios para su crecimiento acelerado. En otras palabras, las células tumorales son insaciables consumidoras de azúcar y por tanto una dieta alta en azúcar crea el entorno ideal para su desarrollo. Ahora, ¿significa esto que debemos renunciar completamente al consumo de carbohidratos o azúcar, como le llamamos? Por ejemplo, los que encontramos en las frutas, o que eliminar todo el azúcar va a curar el cáncer. ¿Que es mejor, por ejemplo, consumir edulcorantes? ¿Mejor o más seguro consumir edulcorantes? De estos y otros mitos estaremos hablando en los próximos minutos. Pero antes de eso, por favor, si no lo has hecho, te pido que me regales un like y que compartas el video para poder llegar así a más personas. Mito número 1. Todos los carbohidratos son iguales y entonces los tenemos que eliminar a todos de la dieta.
Bueno, como ya les decía al principio, el término azúcar se utiliza para referirse al azúcar de mesa, pero también se utiliza para referirse a todos los carbohidratos. Y esto puede ser confuso y llevarnos a pensar, cuando leemos en internet, por ejemplo, que tenemos que eliminar todos los carbohidratos de la dieta y que todos los carbohidratos son dañinos. La realidad es que esto no es cierto. Hay carbohidratos que son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, los llamados carbohidratos complejos, que son aquellos que se encuentran en cereales integrales, legumbres y vegetales. Debido a su estructura química, su digestión es más lenta, lo que permite obtener glucosa de manera más gradual, manteniendo entonces estables los niveles de glucosa en sangre y por tanto son carbohidratos sanos. Existen entonces los carbohidratos simples que incluyen la glucosa, la fructosa, la sacarosa o azúcar de mesa, que es una combinación de estas dos moléculas, glucosa y fructosa, y la lactosa que encontramos en la leche. Es cierto que estos se digieren más rápido y pueden aumentar más rápido los niveles de glucosa en sangre, pero su impacto en la salud depende o va a depender de la fuente alimenticia. Mito número 2. Debemos renunciar completamente al consumo de todo tipo de carbohidratos, como por ejemplo el de las frutas. No. Las frutas es cierto que contienen carbohidratos simples como puede ser la glucosa, la fructosa y la sacarosa de manera natural, pero estos alimentos también aportan fibra, minerales, vitaminas y antioxidantes que benefician nuestra salud y algunos de los cuales hemos hablado en este canal. Además, el contenido de azúcar en las frutas es mucho menor que en los alimentos procesados, por lo que son una fuente saludable de energía. Eso sí, es cierto, hay algunas frutas que tienen más azúcar, menos fibra que otras, y esto puede influir en cómo afecta o cuán rápido se incrementan los niveles de azúcar en sangre. Si te interesa que profundice más en este tema, déjame un comentario con la palabra fruta y quizás podría preparar un video al respecto en el futuro. El peligro real radica en los azúcares añadidos, como los que encontramos en alimentos procesados y también en las bebidas azucaradas. Y ahí es donde tienes que dirigir tu mirada. Hace unos días, por ejemplo, yo salí al mercado con mi sobrina Lucía y en la lista de compras yo tenía azúcar morena o prieta, como le decimos en Cuba, que es la que yo utilizo para endulzar el café o el café con leche por las mañanas. Cuando lo mencioné, Lucía, muy orgullosa, me dijo, nosotros no estamos consumiendo azúcar. Una vez en el mercado me muestra, porque fue directamente a buscarlo, una limonada que es riquísima y que por tanto ella suele comprar. Y le mencioné que esas bebidas usualmente contienen grandes cantidades de azúcar añadido. Al revisar juntas la etiqueta, vimos que solo un vaso contiene 28 gramos de azúcar. Para ilustrar más cuánto significa esto, te voy a ir mostrando en la pantalla un sitio web que utilicé para convertir gramos de azúcar en cucharaditas y como puedes ver, 28 gramos equivalen a 7 cucharaditas de azúcar en un solo vaso de este jugo o de esta limonada. Esto me permitió mostrarle cuánta azúcar puede estar consumiendo sin darse cuenta y a partir de ahí hablamos un poco sobre el peligro de los azúcares añadidos. Una búsqueda con la herramienta de inteligencia artificial Consensus me muestra que el 90% de las evidencias científicas analizadas indican que los azúcares añadidos sí contribuyen al riesgo de cáncer, específicamente de mama, colon y de páncreas. Y el restante 10% de los estudios indican que podría existir una relación. Mito número 3. ¿El eliminar todo el azúcar cura el cáncer? No. Primero, aunque es cierto que las células cancerosas consumen más glucosa que las normales, el cuerpo de todas formas necesita glucosa para funcionar correctamente. Y en ausencia de glucosa va a tratar de obtenerla a partir de otros nutrientes como pueden ser los aminoácidos en las proteínas. Segundo, no hay ningún estudio científico que haya demostrado que dejar de consumir azúcar disminuya o desaparezca el cáncer. Y tercero, también hay investigaciones un poco más recientes que muestran que en ausencia de glucosa hay algunas células cancerosas como las de páncreas que pueden adaptarse y utilizar entonces fuentes alternativas de energía para poder proliferar. Mito número 4. ¿Es mejor
y más seguro consumir edulcorantes? No necesariamente, y esto pudiera dar para otro video. Los edulcorantes pueden ser útiles para reducir el consumo de azúcar y lo son, por ejemplo, en personas con diabetes. Sin embargo, hay estudios que sugieren que cuando se consumen de manera excesiva, al menos ciertos edulcorantes como la sucralosa y la sacarina, pueden alterar el equilibrio de la microbiota, o sea, las bacterias intestinales. También hay evidencias de que los edulcorantes pueden aumentar la liberación de insulina, desencadenando respuestas metabólicas similares a las del azúcar. Si te interesa que profundice más en los pros y los contras de algunos edulcorantes, entonces déjame la palabra edulcorante en los comentarios y quizás en el futuro también me motive a hacer un video sobre este tema. Mito número 5 y sería el último. Solo el azúcar de los refrescos es dañino. No. Cualquier azúcar añadido, independientemente de su fuente, puede ser o puede tener efectos negativos en la salud si se consume en exceso. Y puedes encontrar azúcares añadidos en casi todos los alimentos. Por ejemplo, galletas, pasteles, barras de cereales, yogures endulzados, salsas como el ketchup, aderezos para ensaladas e incluso panes procesados. Y muchas personas no se dan cuenta porque no utilizan la información nutricional en las etiquetas de alimentos. Yo tengo un video en el canal sobre ese tema. Para terminar, quiero decirte que el cáncer es una enfermedad compleja. No conocemos y no podemos controlar todos los factores que lo causan, pero sí hay algo que está en nuestras manos. Limitar los azúcares añadidos, priorizar alimentos naturales y llevar un estilo de vida saludable. Recuerda que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en tu salud y bienestar. Gracias por acompañarme en este video. Si te fue útil, por favor, compártelo para llegar así a más personas. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.